Gloria al Señor. Gálatas capítulo 3, versículos del 13 en adelante, los 13 y 14 lo vamos a leer para poder atar desde el camino que llevábamos a la nueva enseñanza de ahora. Realmente no es nueva enseñanza, sino que la enseñanza que toca ahora, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver. Así es que vamos a leer la palabra, lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y leemos así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Vamos a pedir la bendición del Señor. Padre Celestial, gracias Dios por tu palabra. Bendícenos ahora, enséñanos Dios, enséñanos que tus promesas tú las das para aquellos que creen, por la fe solamente y no por obra. Gracias Dios por lo bueno que eres. Háblanos al corazón, te lo suplicamos. Bendícenos hoy. Espíritu Santo, toma control de esto y bendícenos. Ayúdanos a glorificar el nombre de nuestro amado Salvador. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Y amén. Pues tengo que recordarles, ¿verdad? La carta a los Gálatas. De hecho, el propósito de la carta a los Gálatas del apóstol Pablo era advertir y combatir ciertas doctrinas que habían surgido en la iglesia que iban en contra de la salvación por fe. Habían aparecido hombres judíos, falsos hermanos, les llama Pablo, que estaban llevando a la iglesia a que judaizara. ¿Qué es eso? Se trata de que un gentil tiene primero que circuncidarse y luego proceder a recibir a Cristo en su corazón o proceder con su fe en Cristo para que realmente fuera salvo. Pablo había estado con la iglesia en Gálatas suficiente tiempo y dice, el mismo Pablo dice en el capítulo 2 que claramente ha sido presentado Cristo a ustedes. O sea que el mismo apóstol Pablo les había enseñado. Enseñanza apostólica Pablo les había dado a esa iglesia, ¿verdad? De los verdaderos apóstoles que aparecen en la Biblia. Él, con esa autoridad Dios le había enseñado, pero también les había advertido que después de su partida, porque Pablo iba a ir a evangelizar, a presentar la palabra por otros lados, siempre aparecían personas enviadas para distorsionar la enseñanza del evangelio del Señor. Entonces Pablo se toma el tiempo, los primeros 3 capítulos, para combatir esa doctrina, ¿verdad? Inclusive le llama Gálatas insensatos. Ustedes comenzaron por el Espíritu y ahora van a terminar por las obras. Es decir, comenzaron por la fe y ahora van a terminar por la ley. Entonces Pablo se molesta mucho porque él mismo venía de la creencia por la ley, pero al conocer a Cristo entendió, como dice allá en Romanos capítulo 3, que entendió la justicia de Dios, ¿verdad? Presentado aquí por la fe a través de por la fe en el Señor Jesucristo. Ahora esa es la justicia de Dios en ese tiempo. Entonces el apóstol se esmera, el apóstol se esfuerza y presenta argumentos suficientes como para que los Gálatas puedan entender que lo que Dios promete no lo condiciona después. En la Biblia aparecen pactos, ¿verdad? Pactos que Dios hizo con el hombre. No que el hombre hizo con Dios, sino que el hombre no proponía, sino que quien ordenaba era Dios. Y muy pocas veces usted va a encontrar que Dios hace sugerencias. La palabra de Dios siempre es una imposición para todos, ¿verdad? Para el creyente. Entonces, pues habían
pactos que eran condicionales y pactos que eran incondicionales. Entonces, por ejemplo, el pacto edémico, definitivamente que era el tiempo de la inocencia de Adán, ese tiempo pues era definitivamente que era condicional, y luego entrábamos a los diferentes pactos. Eso es una enseñanza aparte, pero algunos pactos eran condicionales, es decir, que necesitaban la obediencia del hombre, y otros eran incondicionales, donde solamente el Señor se comprometía. Entonces Pablo, del versículo 1 hasta el 14, había probado a través de textos del Antiguo Testamento que la justificación es por la fe y no por la ley, y que todos los creyentes, sean judíos o gentiles, de igual manera se salvan solo por fe, la cual se hace efectiva mediante Cristo, que pone sobre sí toda la maldición del pecado. Y eso nosotros lo entendemos en la palabra, que Cristo llevó toda nuestra consecuencia de pecado, toda la maldición que había por la ley y por haber incumplido la ley a través del pecado. Pues toda la maldición Cristo la llevó en la cruz del Calvario, y nosotros vivimos ahora por su vida a través de la fe. Entonces, a partir del versículo 15, el apóstol Pablo comienza con nuevos argumentos para poder enseñar que esta promesa de salvación, esta promesa de bendición dada a Dios para Abraham, era previa a la ley, era más grande que la ley, y que permanece intacta tal como Abraham la recibió. Permanece intacta para todos los que tenemos, los que somos de la fe de Abraham. Es decir, una fe que no necesita obras para ser tomada en cuenta. Luego, después que usted conoce a Cristo como su Señor y Salvador personal, las obras son producto de nuestra salvación. Las obras nunca son como el propósito de ser salvos, sino que las obras son como consecuencia de lo que ya sucedió en nuestro corazón. Entonces, amados hermanos, la salvación no dependió del cumplimiento de la ley, sino de la fe. Y entonces el apóstol dice en el capítulo 3, versículo 15 de Gálatas, que fue uno de los versículos que leímos, dice: hermanos, hablo en términos humanos. Es decir, que Pablo se va a la vida diaria y a los pactos entre hombres. Y comienza el apóstol Pablo a mostrar que los pactos entre hombres, si ya están ratificados entre las dos partes, no pueden tener cambios. Oiga cómo lo dice. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. El Señor Jesucristo nos habla, ¿verdad?, sobre la palabra, nos trae el mensaje de la palabra del Señor. La Biblia nos dice que los pactos hechos entre hombres, una vez hechos, ya no se podían disolver. Cuando el hombre querían llegar a un acuerdo, no se ponían de acuerdo, y entonces para poder solventar el problema, cuando era económico o cuando era algo de hacer, uno de los dos, cuando no bastaba, no podía comprobarlo en ese momento que él iba a cumplir, pues él procedía a jurar, ¿verdad? Juraba, y entonces al jurar el pacto se cerraba porque esa promesa no iba a ser violada, ¿verdad? Había la seguridad de que la persona que juraba iba a cumplir su promesa. Entonces, cuando aparecía la promesa, se acababa la discusión, tal como lo señala en la carta a los Hebreos. Se acababa la discusión porque quedaba de garantía la promesa. Entonces, Pablo hace esa referencia. Si un pacto humano, dice, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida y le añade. ¿Por qué? Porque entre las partes un contrato, un pacto es ley. Entonces tiene que cumplirse el contrato sobre la voluntad de los hombres, porque es un acuerdo previo el cual garantizaron que se iba a cumplir.
Entonces, para que los creyentes de Galacia entendieran esto, Pablo retrocedió y se fue a una historia entre Dios y Abraham, un episodio entre Dios y Abraham que está registrado en el libro de Génesis, justamente en el capítulo 15. Y es de donde emana prácticamente la promesa, el pacto que Dios hizo con Abraham, que fue más de 600 años antes de que Moisés recibiera la ley a través de, que Dios entregara la ley a través de Moisés. Entonces, en el capítulo 15 del Génesis, dice el versículo 1, se los leo, dice así: después de estas cosas, vino palabra de Jehová a Abraham. Mire que todavía se llamaba Abraham, no Abraham, en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será grande, será sobremanera grande. Entonces el Señor hacía una promesa de bendición y hacía una promesa de escudo, de cuidado de Dios para con Abraham, porque Dios tenía propósitos de grandeza en la persona de Abraham y en toda su descendencia. Entonces vea, Abraham vino y cuestionó a Dios en ese momento y le dice, respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijos y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Entonces era una persona de Damasco quien más le servía y entonces era su trabajador fiel y era quien iba a heredarle las cosas cuando Abraham muriera, porque no tenía hijos. Y entonces el Señor le contesta, el versículo 3, dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Entonces dice el versículo 4, luego vino a él palabra de Jehová, es decir, Dios le respondió a Abraham, dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Dios le da la promesa de recibir un hijo. Y luego dice el versículo 5, y lo llevó fuera. Oiga este tipo de promesa y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y entonces aquí está una de las frases más famosas de la Biblia que nos sirven a nosotros los creyentes para mantenernos en fe, para mantenernos creyendo. Dice en el versículo 6, Génesis 15, 6, guardes este versículo que aparece también vuelto a llamar en Romanos. Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es decir, que en ese momento Abraham recibió la promesa de Dios y cuando Dios le dijo, yo lo voy a hacer, le enseñó los cielos y le dijo, cuenta los cielos. Si tú los puedes contar, también será contada tu descendencia. Y Abraham no le preguntó más en ese momento, sino que le creyó. Y por creer, oiga bien, por creer, Abraham fue llamado justo, no por obrar, sino que por creer. Y le dice el versículo 7, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. O sea que ahí le había dado dos promesas. Número 1, la descendencia, y número 2, la tierra. Vea el pacto que Dios estaba haciendo con Abraham. Y le respondió, Señor, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Ya no hablaba de la descendencia de la multitud de hijos porque él ya lo había creído, pero cuando vio, se puede imaginar, se vio a Abraham solo y vio la tierra llena de personas fuertísimas y entonces él solo escuchaba una voz. Ya le había creído lo de su descendencia siendo Abraham de 75 años y un poquito más. Ahí le creyó, pero cuando le dijo esta tierra será tuya y de tu descendencia, entonces Abraham se quedó, ¿verdad? Y le preguntó, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Entonces Dios allí ya no hizo solamente un pacto de labios.
Y para que Abraham solventara la duda que tenía, así como los hombres cuando tenían el cuestionamiento, me vas a pagar, cuando el hombre, ok, te voy a pagar, te juro que te voy a pagar, y hacían un pacto y hacían una especie de ceremonia para sellar el pacto que se denominaba pacto de sangre. El Señor llamó a Abraham y le hizo con él ese pacto de juramento. Dios no necesitaba jurar, pero Dios quería calmar a Abraham y quería que Abraham se entusiasmara con su palabra, porque iba a recibir descendencia tanto como se ven las estrellas en los cielos, e iba a recibir la tierra, iba a recibir Canaán por heredad para él y para toda su descendencia. Y entonces vea, y le voy a leer la porción donde habla del pacto que Dios hizo con Abraham, un pacto de sangre. Y dice el versículo 9, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Yo sé que ahora se escucha un poquito difícil, pero en ese entonces así se cerraban los pactos de sangre. En otro lado, pues los pactos de sangre se sajan y se unen la sangre, y eso es peor, ¿verdad? Aquí los animales vinieron, los pusieron adelante, los partieron y pusieron unos a un lado y otro a un lado, de tal manera que la sangre corría de cada lado del animal, salía la sangre y se unía en el centro. Entonces, oiga esto por favor, y dice, y tomó él todo esto y los partió y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Versículo 11. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. La costumbre era, después de partir de los animales, 2 hombres que juraban hacer algo, hacían un negocio o algo. Entonces, para asegurar el cumplimiento, ellos partían los animales. Entonces la sangre llegaba y hacía en el camino que quedaba en medio de las 2 partes de cada animal, llegaba la sangre y hacía una pequeña lagunita, ¿verdad? Un canal de sangre. Entonces los hombres se tomaban de las manos, se tomaban unos en los brazos entrelazados, y entonces caminaban entre los animales de tal manera que sus túnicas se llenaban de sangre. Entonces la prueba no eran los cuerpos de los animales, sino que las túnicas que ellos tenían. O sea que el juramento caía sobre ellos, porque la túnica era sinónimo de autoridad y mostraba que era un hombre de palabra. Entonces se manchaba la túnica y el pacto era obligatorio. Entonces, cuando ya había puesto todo el escenario Abraham, dice acá que las aves de rapiña querían comerse los animales que estaban muertos. Y decía, y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Es decir, Abraham hacía todo lo posible para que no se llevaran los animales antes de poder hacer el pacto. Y entonces dice el versículo 12, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Es decir, que Dios esperó, Dios tenía un propósito en ese juramento. Entonces hizo entrar a Abraham en un profundo sueño. Dice, y he aquí el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Se puede imaginar, estaban los animales partidos, las aves de rapiña querían comerse los animales. Abraham se cansó de tanto ahuyentarlas, y en la oscuridad entró en él un gran temor. Y cuando usted ya está con temor, usted casi siempre se aparta del lugar porque tiene miedo por usted mismo. Y entonces el versículo 13 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serán sepultados en buena vejez. Saltemos al versículo 17. Dice, y sucedió, oiga esto, que puesto el sol, es decir, cuando el sol se apartó y ya oscurecido, se veía un horno humeando, ¿verdad? Dios había levantado, había un horno, había fuego, pero una antorcha de fuego que paseaba entre los animales divididos. En otras palabras,
lo que tenían que hacer juntos, Dios no permitió que Abraham caminara con él en el juramento, sino que le introdujo en su corazón un gran temor, que Abraham se apartó y de repente un gran sueño y se durmió. Y entonces vino Dios y él solo, ponga atención a esto, porque esto es importante, y él solo caminó, y el símbolo de que Dios estaba ahí era una antorcha que caminaba ella sola en medio de todos los animales para comprometerse Dios solo. No permitió que Abraham se comprometiera, sino que él solo se comprometió sin que interviniera la mano de Abraham. Y entonces dice el versículo 18: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. O sea, Dios se comprometió, porque Abraham le preguntó: ¿y cómo voy a conocer que tú me vas a dar esta tierra? Ya le había creído lo de la descendencia, porque cuando Dios le dijo: vas a tener descendencia como las estrellas, si alguien las puede contar, también van a contar tu descendencia. La Biblia dice en el versículo 6 de Génesis 15 que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero la siguiente promesa que Dios le hizo: y te voy a dar esta tierra, te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Entonces Abraham ya dijo: ¿y cómo voy a conocer que eso es así? Porque ya ahí tenía que ver Abraham cómo iba a ser propietario de toda esa tierra. Entonces Dios se comprometió, pero no permitió que Abraham metiera su palabra, sino que él se comprometió solo. Entonces, mis amados hermanos, cuando Dios se comprometió sobre la bendición, se compromete él solo. Y Abraham no hizo nada para merecer la promesa. La ley vino después. Si usted se recuerda, Abraham, el hijo de Abraham fue Isaac, ¿verdad? El nieto de Abraham fue Jacob. O sea, Abraham, Isaac y Jacob. Y de Jacob resultaron los 12 patriarcas de las 12 tribus. Entonces, de las cuales una de ellas, de la tribu de Leví, nació Moisés. Y ellos, cuando ya estaban en Egipto, se recuerda que Dios le dijo a Abraham que tu pueblo iba a entrar a Egipto y después iba a servir a Egipto, pero él lo iba a liberar. Entonces, Moisés nació en Egipto, ¿verdad? Y después de eso, cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, después de las 10 plagas, sacó al pueblo de Israel de Egipto, se lo llevó al monte Sinaí. En el monte Sinaí Dios le dio la ley. Entonces allí comenzó un período donde dependía, para que el hombre mantuviese su relación con Dios, dependía de la presentación de sacrificios y el cumplimiento de la ley. Pero fue un tiempo que fue un pacto que fue temporal. ¿Por qué? Porque cuando vino Cristo cumplió por completo la ley, y cuando nosotros creemos en Cristo, ya no estamos, como Él pagó el precio que nosotros le debíamos a Dios por nuestro pecado. Él murió por nosotros, y al morir Él por nosotros, es como que todos nosotros hubiésemos muerto, y al morir todos, la ley ya no tiene poder sobre nosotros, y la ley le daba poder a la muerte, y la muerte es el arma. La ley le daba poder al pecado, y el pecado es el arma de la muerte con la cual nos engaña. Se recuerda que la paga del pecado es muerte. Bueno, pero volvamos a esto, ya no quiero enchivolarlos más. Y entonces, amados hermanos, Dios se comprometió él solo. Ese es un pacto incondicional que no tiene nada más que el hombre que hacer, más que creer. Y el apóstol Pablo más adelante nos va a enseñar que nosotros somos herederos de Abraham, ¿verdad? Somos de la fe de Abraham, mejor dicho. Y entonces tenemos las mismas promesas que Abraham recibió a través de la fe, sin la ley. En los versículos anteriores, Pablo le preguntaba a los Gálatas que Abraham recibió la promesa
estando en la ley o después. Le pregunta también, la circuncisión, que era la señal del pacto, ¿fue antes de la ley o después de la ley? Y definitivamente que fue antes de la ley, pero la promesa fue antes de la circuncisión. O sea que ni la circuncisión ni la ley tienen nada que ver con la promesa. Entonces, amados hermanos, nosotros, ¿de qué me sirve esto aquí? Bueno, primero, ¿de qué le servía a los de Gálatas? No necesitaban circuncidarse, no necesitaban entrar a la ley porque ya tenían la promesa a través de Abraham, pero cumplida en Jesucristo. Ya vamos a ver eso. Entonces no necesitaban retroceder a la ley, sino que simplemente necesitaban tener fe en Jesucristo para que las promesas de Dios a Abraham en su pacto incondicional fueran recibidas por los creyentes, sean judíos o sean gentiles. En ese tiempo, desde ese tiempo hasta ahora, la salvación es igual. No es por cumplir la ley, sino únicamente por creer en Cristo. Ahora vamos a Gálatas capítulo 3, pero al versículo 16, porque no termina allí el apóstol Pablo presentando argumentos para que los Gálatas se convencieran de que es más poderoso el pacto de Abraham previo a la ley, ¿verdad? El pacto sin obras que el pacto a través de la ley. Entonces dice el versículo 3:16, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces Pablo viene con el argumento de que la palabra simiente no es plural, lo muestra Pablo, el sentido que Dios le da ahí, sino que le dice a tu simiente. Es decir, que no se estaba hablando, y repito el texto, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, es decir, a la simiente que iba a nacer de Abraham. Pero Pablo dice aquí, no se está refiriendo a la simiente como a toda la descendencia de Abraham, sino se refiere a uno solo, quien es la simiente de Abraham, quien es Cristo, ¿verdad? Sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Ahora, si regresamos siempre al libro de Génesis, porque cuando usted habla de Abraham, tiene que pensar en Génesis. Entonces, en el capítulo 22, aparece de nuevo la promesa, donde Dios le habla, le dirige la promesa a la simiente. Oiga esto. Génesis capítulo 22, versículos 17 y 18, vamos a leer. De cierto te bendeciré y te multiplicaré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Vea que primero dice, bendeciré tu descendencia, habla de todo el pueblo, pero inmediatamente cuando dice, y poseerán las puertas de sus enemigos, es decir, que iban a vencer, en el versículo 18 dice, y en tu simiente, o sea, ya no habla de toda la descendencia, sino que habla, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Entonces, Abraham, cuando creyó, obedeció. Usted no puede hacer al revés. Usted tiene que creer primero, tiene que ser convencido. Recuerde que Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, es un convencimiento total en nuestro corazón que nos hace caminar por ese convencimiento. Entonces, amados hermanos, en la simiente dice, es decir, en una semilla de Abraham, una, por decirlo así, específica. En griego la palabra es esperma. En hebreo es similar, pero quiere decir, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Siempre en el libro de Génesis, pero en el capítulo 3:15, aparece siempre una simiente. Y esta simiente no habla de toda la descendencia en ese momento de Adán y Eva, sino que habla de una sola semilla, una persona. Dice Génesis 3:15,
y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Entonces está hablando que Abraham, perdón, que de la descendencia, de un descendiente de Adán y Eva, Dios iba a poner total enemistad con Satanás y la simiente iba a vencer a Satanás. Entonces, amados, el único que ha podido vencer a Satanás es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahí no podemos hablar de la descendencia de los hombres, porque no hay hombre que se haya impuesto a Satanás. No hay quien no sea nuestro amado Señor Jesucristo. Él murió por nosotros, Él pagó el precio, Él nos liberó. Ahora, nosotros tenemos que entender entonces, la promesa no es por el cumplimiento de la ley. La promesa es por la fe. Entonces, Pablo le había tratado de mostrar a Abraham que las promesas, así como la justificación es por la fe, así las promesas no se reciben por el cumplimiento de la ley. Y entonces vámonos al versículo 17, es decir, Gálatas 3, 17. Y dice de esta manera, y póngame atención a esto por favor, porque dice así, versículo 17, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia dice aquí? Que el pacto fue ratificado cuando Dios hizo la ceremonia de pacto, ¿verdad? Cuando Dios se comprometió y no dejó que Abraham se comprometiera respecto de recibir sus promesas. Entonces, eso fue, dice acá, 430 años. Realmente no fueron 430 años, sino que desde que recibió la promesa hasta que se dio la ley, fueron más o menos 650 años, si no me equivoco, 640, algo así, años. Pero aquí está contando la última vez que Dios hizo la promesa. ¿Por qué? Porque Dios le hizo la promesa a Abraham, Dios le hizo la promesa a Isaac y Dios le repitió la promesa a Jacob. Entonces Dios fue revalidando y fue ratificando y volvió a ratificar la promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob. Por ejemplo, en Génesis capítulo 26, versículo 24, dice así: y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré, la misma descendencia, la misma promesa, multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Entonces estaba tomando la promesa que Dios le hizo a Abraham y la estaba trayendo de regreso a Isaac. Pero también Dios hizo lo mismo con Jacob para que vieran que el paso del tiempo y el paso de las generaciones y el cambio del tiempo no cambia la palabra de Dios. La Biblia dice: cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Y dice Génesis 28:15, cuando Dios le recordó lo mismo a Jacob, dice: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, la cual le había prometido dar, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces vuelve a revalidar la promesa. Entonces el transcurso del tiempo no invalida la promesa, y la aparición de la ley tampoco, porque la ley fue temporal, era un pacto condicional y un pacto temporal. En cambio, la promesa a Abraham fue un pacto incondicional que tiene vigencia y seguirá teniendo vigencia. Ahora, sigamos caminando entonces, capítulo 3, versículo 18. ¿Y de esto de qué me sirve, pastor? Sirve para que usted pueda comprender que las promesas de Dios no cambian y que usted las recibe por la fe.
Y usted puede creerle a Dios porque nada de lo que pasa en esta tierra hará cambiar a nuestro Dios y hará que la promesa ya no tenga validez. Por eso es que el cristiano puede estar firme. El cristiano no se debe mover, se debe parar sobre la roca inconmovible que es nuestro Señor Jesucristo, porque sus promesas van a ser. Si Dios lo prometió, Dios va a hacer lo que sea para que eso se lleve a cabo. ¿Podemos confiar en Dios? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque sus promesas son eternas. Ahora, caminemos al versículo 18. Gálatas 3:18 dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa, no por la ley. La ley no había existido ni por cerca apareció la ley. Y Dios le hizo la promesa a Abraham aún antes de la circuncisión. Entonces la validez es antes, o sea, la lógica de Pablo es que si la herencia es por la ley, entonces depende del desempeño humano, depende de lo que usted haga. Mientras que la herencia que Dios concedió a Abraham mediante la promesa dependen del poder y de la fidelidad de Dios. No de su esfuerzo. Su esfuerzo viene como resultado de su convivencia con Dios. Abraham pudo hacer todo lo que hizo porque le creyó a Dios y actuó en esa fe. Entonces el cristiano ahora es igual. Caminamos por la fe, creemos, tomamos la promesa y nos esforzamos en razón de esa fe. Si no tuviésemos esa fe, se cae nuestra firmeza, se cae todo lo que nosotros tenemos. Entonces, la palabra, oiga bien, porque dice, volvamos al texto, estamos en Gálatas 3:18, dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Oiga esto. Pero Dios hay una palabra ahí que nos parece importante. Concedió a Abraham mediante la promesa. La palabra conceder es compatible con herencia y con promesa. Pero no es compatible con ley. Porque la ley está unida al esfuerzo humano. Está unida al mérito de cada persona. ¿Verdad? Si usted cumple la ley, si usted incumple la ley, pero la promesa, el conceder está unido a herencia. Usted, amados hermanos, no hacen nada para ser herederos, sino simplemente usted está en la línea de la familia o alguien decide dejarle a usted herencia. La mayoría de herencias se reciben sin que usted haya trabajado en absoluto por eso. Entonces, las promesas de Dios se reciben sin que las merezcamos. No es por buena gente, no es por uno ni por lo otro, por cosas que nosotros hagamos, tengamos o ni siquiera de nuestros propósitos, sino que es por la fe que nosotros tenemos en Jesucristo. El hombre no puede triunfar en la obediencia perfecta de la ley por sus propios medios, pero también eso es algo cierto. Yo, por más que me pueda esforzar, no puedo tener una obediencia perfecta en la ley. Entonces la promesa, si fuera por la ley, se cae. Pero, amados hermanos, lo hermoso es que Dios no puede fallar, oiga bien, en el cumplimiento de su promesa. La Biblia dice, mi querido hermano, que si yo soy fiel, Él es fiel. Y si yo soy infiel, Él se mantiene fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Esto es hermoso, amados hermanos, porque podemos confiar en las promesas de Dios. Y esa es la esencia de esto, amados hermanos. Y por eso Pablo les decía, no vuelvan a la ley, no vayan a circuncidarse, manténganse en la fe de Cristo, manténgase en la fe de Cristo. Algunas personas hablan de una persona que se cayó de la gracia cuando comete pecado. Eso no es caerse de la gracia, porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, sino que la Biblia habla de caerse de la gracia cuando nosotros regresamos a la creencia de la fe por las obras. Eso es caerse de la gracia. Habéis caído de la gracia, le dice Pablo a los Gálatas un poquito más adelante. Entonces, amados hermanos, nuestra confianza tiene que estar puesto definitivamente en nuestro amado Señor Jesucristo, en sus promesas, en su poder, en su fidelidad, porque todo lo que Dios ha prometido, absolutamente
todo lo va a cumplir. Debido a que el pacto de la promesa es completo, el pacto de la ley no puede mejorarlo ni cambiarlo en absoluto. Y fíjense, amados hermanos, que no importa lo bueno que usted sea, que es bueno que usted sea bueno. Es perfecto y es beneficioso para usted. ¿Por qué, pastor? Porque el que se porta bien, que la bendición es la obediencia es bendecida por Dios, definitivamente. Dios bendice a aquellas personas que son obedientes. Y si usted es obediente, Dios le va a bendecir. Pero usted no es salvo por ser obediente. Usted no va a recibir el cielo por ser obediente, sino que va a recibir el cielo por la fe en Jesucristo, que Él llevó en la cruz del Calvario el castigo que era para nosotros, para nuestra obediencia, para nuestra naturaleza corrupta, para nuestra mente pervertida, para nuestro corazón desobediente y rebelde. Estaba la cruz para que cada uno de nosotros muriéramos. Por eso es que el sacrificio de Cristo es vicario en lugar de nosotros, ¿verdad? Eso quiere decir eso, en sustitución de nosotros. Usted y yo éramos las personas que tuvimos que haber sido crucificados, pero al creer en Cristo, su muerte en la cruz es contada para nosotros. Y como Él murió, se me cuenta como que yo también morí. Y al creer en Cristo, yo ya no estoy bajo la ley, porque el que está bajo la ley, mi querido hermano, está bajo maldición. Así es que, amados hermanos, el apóstol Pablo hoy nos ha enseñado que el pacto que Dios ha hecho no puede ser transformado, no puede ser invalidado y no se le puede añadir más. Y que ese pacto Dios no dejó que Abraham se comprometiera, sino que fue un compromiso únicamente de él. Fue un pacto hecho para los dos, pero era de compromiso unilateral solamente de Dios. No dejó que Abraham se comprometiera. También habla de que las promesas están sobrepuestas sobre la simiente. Y la simiente, como vimos hace un rato, no es otra persona que nuestro Señor Jesucristo. Entonces las promesas de Abraham y las promesas que nosotros recibimos están sobre nuestro Señor Jesucristo, están validadas por Cristo. Y fíjense que esto es precioso, porque la Biblia dice que las promesas del Señor son en Él, ¿verdad? Él es un artículo personal que sustituye al nombre. Entonces, si usted quiere quitar el Él, tiene que poner el nombre Jesús. Y las promesas de Dios son en Jesús sí y en Jesús amén. Eso es lo que quiere decir. Entonces, amados hermanos, nosotros nos quedamos firmes en Cristo. También nos enseñó, mis queridos hermanos, que el pacto ratificado no se declina, no se debilita en el transcurso del tiempo, sino que sigue firme y nada lo puede invalidar. Nada lo puede invalidar. En la carta a los Hebreos dice que Dios juró sobre sí mismo que iba a bendecir a Abraham. Y entonces también vimos ahora que la herencia no es por la ley, sino que es por la promesa. Y que Dios la concedió mediante la promesa. Entonces, habla de herencia, habla de promesa. Por eso es que la palabra conceder es correcto, porque yo no hago nada para recibir las promesas, sino que solamente creer en Cristo. Y por último, mis queridos hermanos, es que usted y yo, y todo lo que hemos aprendido ahora, nos enseña que usted puede verdaderamente confiar en Dios. Un hombre un día puede hacer una promesa y después al siguiente día decir que no. Un candidato promete muchas cosas y al final de su periodo dice es que no lo pude cumplir y le echa la culpa a un montón de personas porque no había el poder en él verdaderamente de cumplirlo. Pero ¿sabe quién sí hace las promesas y tiene el poder en sí mismo y no depende de nadie para cumplir cada una de ellas? Ese es Jesús, nuestro Señor, en el cual están cimentadas todas las promesas que el Padre hizo a Abraham y a toda su descendencia. Y Pablo dice que nosotros somos descendientes de Abraham a través de la fe.
Esto, mi querido hermano, yo ruego al Señor que nos dé la fuerza, que nos dé la valentía, nos dé el coraje para seguirnos comportando como Dios dice que debemos de hacer. No por temor a que no voy a recibir la promesa, sino que en gratitud. Que Dios ponga, como Él lo prometió, su ley en nuestros corazones de manera que le obedezcamos a Él por amor y nunca por temor. Que nos haga cristianos poderosos. ¿Por qué? Porque dependemos de las promesas de Dios. Que nosotros personalmente somos pobres en espíritu, por eso es que nos agarramos de Dios y de sus promesas, de Cristo nuestro Señor y Salvador, porque sabemos que solos no podemos hacer absolutamente nada. Mi querido hermano, es tiempo de rendirnos al Señor, de creer en Dios, de caminar con firmeza y no con temor, de caminar en esperanza, sabiendo que quien prometió tiene todo lo necesario en sí mismo para cumplirlo. Dios no le debe nada a nadie, Dios no necesita a nadie, Dios no necesita permiso de nadie, Dios no necesita siquiera explicarle a nadie. Mas sin embargo, mis queridos hermanos, Dios autosuficiente nos llama a que creamos en Cristo y nos explica y nos da toda esta explicación que Él no estaba obligado a darnos, pero nos da toda esta explicación para que usted y yo podamos confiar y estar tranquilos de que las promesas de Dios en Jesucristo son y serán una realidad. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en este momento por tu misericordia, Señor, por tu amor, por tu palabra, por todo lo que nos enseñas, Padre. Realmente nuestra mente es demasiado estrecha para poder comprender cómo tú haces todas las cosas. Por eso, Dios, es que ahora nos rendimos delante de ti y te suplicamos que nos bendigas para poder entender tu palabra. Gracias, Dios, por el privilegio que me concedes a mí, Señor, una persona que me equivoco constantemente, de poder explicar estas tremendas bendiciones de tu palabra. Yo te suplico que tu Santo Espíritu haga su trabajo y ponga firmeza en el corazón de todos, Señor, de todos mis hermanos. Ahora, mi hermano, antes de terminar la oración, yo no sé si usted conoce a Cristo como su Señor y Salvador personal, pero este es un excelente momento para que usted lo reciba en su vida y cambie del temor a la seguridad que hay en Cristo. Reciba a Cristo, repita esta sencilla oración, hágalo y nosotros estamos seguros que hoy habrá fiesta en el cielo, porque un nuevo nombre es inscrito en el libro de la vida, un pecador se arrepiente. Repite esta sencilla oración. Señor Jesús, y yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, bienvenido a la familia del Señor. Bien, mis queridos hermanos, gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Nos sentimos realmente gozosos.